¡Recétame! Hoy en Recétame, un clásico del brunch. Vamos a hacer huevos benedictinos. Vamos a escalfar un huevo en agüita caliente. Vamos a ponerle holandesa, una típica salsa de la cocina clásica. Y vamos a explicar cómo se hace paso a paso con yema de huevo, zumo de limón y emulsionado con la mantequilla clarificada. Y vamos a terminarlo con un poquito de tomatito, ¿verdad? Correcto. Estaba pensando, nuestro público se preguntará ¿a qué es debido la ronquera de Estepa, que está ahí, que tiene un poquito cascada? El fin de semana. Lo tengo que atar en corto al chaval, ¿sabes? La gente guapa también coge gripe. Bueno, pues eso, vamos a terminarlo con un poquito de tomate en rodajas, cebolla morada y jamón cocido. Y este que es como un jamón cocido, pero no está cocido, está asado y lo hacemos nosotros. Es el lomo asado de tu otra cocina, disponible en la carta navideña, por ejemplo. Ya tenéis tiempo para organizarlo la Navidad, ojo, que lo acabamos de pasar, pues ya os vais organizando para el año que viene. Bueno, entonces, proceso. Pues como siempre, vamos a intentar optimizar el tiempo de nuestra elaboración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la salsa holandesa. ¿Qué necesitamos para la salsa holandesa? Yema de huevo y mantequilla clarificada. La mantequilla, disculpa que te interrumpa, la hemos derretido aquí al baño María y la hemos dejado reposar, de tal manera que tenemos abajo el suero y arriba lo que queda es la parte grasa, que es la que vamos a utilizar para hacer la salsa holandesa. Eso es lo que llamamos mantequilla clarificada. Ponemos aquí una yema de huevo, le echamos sal. Al igual que para hacer la mayonesa, en este caso también necesitamos que más o menos ambas partes de la emulsión tengan una temperatura parecida. Por eso, como el bol está frío, vamos a pasarlo solo unos segundos por el agua caliente para que se ponga un poco tibio y a la hora de añadir la mantequilla clarificada no se nos corte. ¡Qué arte tiene! Eso lo tenemos por ahí. Ahora vamos a ponerle un poquito del zumo de limón. Le ponemos un poquito de zumo de limón, ¿verdad? Le ponemos aquí zumo de limón. Y como si fuera una mayonesa, le ponemos poquito a poco la mantequilla. Mi postura esta extraña es la que no debéis coger en casa, pero claro, aquí para que lo veáis, ya va cogiendo cuerpo. A medida que vamos añadiendo grasa, va adquiriendo brillo la salsa y va cogiendo cuerpo. Pues después de varillear la yema de huevo con la mantequilla clarificada, tenemos esta salsa perfectamente emulsionada con sal, pimienta, zumo de limón y un poquito de ralladura de limón que incorporaremos a continuación. Listo. Toquecito cítrico, refrescante. Y listo, aquí tenemos una emulsión perfecta, con un color fantástico. ¿Por qué? Porque hacemos todas las elaboraciones con huevos o ecológicos o de gallinas criadas en libertad. Es decir, empezando o por 0 o por 1 la numeración. Lo ideal 0. Reservamos, quitamos la varilla y reservamos. Y ya tenemos nuestra agua para escalfar los huevos calentando. ¿Cuál es el funcionamiento de un huevo escalfado? Ponemos el agua a hervir, le pondremos un puñadito de sal y un goterón de vinagre. Con la acidez del vinagre y con la salinidad de la sal, lo que vamos a hacer es que la clara de huevo coagule antes. ¿Qué conseguimos? Que al echar el huevo en el agua coja la forma más rápidamente y además el vinagre va a hacer que la clara coja un color más blanco, va a quedar más vistoso. Otro secretito que tenemos que hacer es que antes de introducir el huevo en el agua, damos un varillazo para que haga una especie de remolino y eso hará que el huevo se quede en el centro y la clara no se reparta por el agua, sino que se quede adherida al huevito, ¿vale? Entonces, vinagre, sal y un poquito de varillazo. Bueno, pues ya tenemos aquí los huevos benedictinos terminados. ¿Y qué es lo que hacemos? Como tenemos que reservarlos para terminar de montar el plato, pues lo que hemos hecho es que nos hemos puesto aquí un baño con agua calentita, con un poquito de sal, y además así es más fácil manipular los huevos. Claro, después solo tenemos que meter debajo la cuchara sopera y sacarlo sin miedo a que se nos rompa. Yo voy a ir cogiendo el pan, cortándolo y vamos a pasarlo por la plancha con un poquito de mantequilla o a tostarlo en casa con la tostadora si lo preferís. Bueno,
Pues ya tenemos los brioches tostados que hemos untado con un poquito de mantequilla y... Huele estupendamente. Pero estupendísimamente, de locos, de locos. Y ahora ya lo único que nos queda es montar. Para montar, ¿qué es lo que hacemos? Una rodaja de tomate. En este caso, tomate corazón de buey. Exacto. Corde bow. Cordebo. Ponemos una lonchita de tomate. En la base. Ahora ponemos Jamón cocido. un poquito de jamón. Que lo tendremos previamente sacado de la nevera para que no esté frío, que no sea desagradable cuando nos comamos el montadito. ¿Vale? Siguiente, huevo. Escurrimos aquí el agua. Como veis, ha quedado de un color blanquito. Fantástico. Una forma perfecta. No porque lo hagamos nosotros, sino porque ha quedado y ha quedado. Bueno, ya sabemos cuál ha sido el secreto: poner la sal, poner el vinagre, poner el agua a hervir y una vez que ha roto a hervir le hemos dado movimiento y hemos apagado. Porque según dicen los puristas, Los eruditos de los huevos. la temperatura buena para hacer el huevo escalfado son unos 86 grados. Nosotros sabemos poco de muchas cosas, pero no mucho de ninguna. Entonces, pues dejamos que eso ya se lo digan los puristas. Y Google. Y Google, correcto. Escurrimos bien el agua, ponemos el huevito. Tenemos nuestros huevos napados y por último vamos a ponerle la cebolla roja. Locura el color, locura el olor, increíble. Unas finitas lonchas. Por aquí le voy a poner un poquito de sal, Vale. un poquito de pimienta. Ejercicios de contorsionismo en los Correcto, recetas de tu correcto, otra correcto. cocina. Y ahora un toquecito fresco por encima. Le damos un poco de magia, como el catering de tu otra cocina, magia cook and show, con un poco de soplete. Bueno, pues nuestro recetame de hoy ha concluido y estamos deseando despedirnos de vosotros para poder comérnoslo. O sea que... O sin despedirnos. No, vamos a despedirnos, venga. Por la boca llena. Ya no nos podemos sabéis a lo que nos dedicamos, si os gusta lo que hacemos, comentad en nuestro canal de YouTube, dadnos un like, seguidnos, importante, y esto por supuesto promocionarlo en todas vuestras redes sociales. Y también os podéis seguir En Facebook, en Instagram, que ya somos más de 20.000 seguidores. Correcto. En Twitter, Correcto. ¿vale? Y en nuestro blog. Gastrohombre Anco. Muchas gracias. A ver cómo es, ¿no? Vamos allá. Yo es que estoy ya empezando a quitarme un poco de pan de la dieta. Buen provecho. Bueno, sí, yo también lo voy a quitar, mira. Food porn. Venga, listo. ¡Buah! Está brutal. Era un bocado esto.